¿Qué tal? Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento Edición Podcast. Cuando hablamos de la reivindicación de la mujer, es importante saber cómo era el desempeño de la misma en los tiempos antiguos, sobre todo en las distintas regiones del mundo, su participación en las distintas áreas de la sociedad, su función y su influencia. Dentro del mundo griego no era nada favorable. Solo recibía instrucciones de cómo debía funcionar en el hogar. Su participación política era nula. En la sociedad romana, la mujer estaba sometida al padre y esposo y no tenía ningún derecho político. La educación de las niñas era distinta a la que recibían los niños. Solo las mujeres imperiales eran las que gozaban de mayor libertad en comparación con otras culturas. Tenían acceso a comprar y a trabajar en oficios que los romanos consideraban femeninos. Solían salir acompañadas de su esposo a eventos o espectáculos. Tenían acceso a la educación o a una tutoría privada, como lo mencioné en otra transmisión. Los romanos solían tener un esclavo griego culto que instruía a su familia en geometría y filosofía. Se consideraba que la finalidad de la mujer era solo tener hijos. Este hecho discriminatorio llevó a que en la antigua Roma el infanticidio era muy popular, sobre todo si el bebé era hembra. La mayoría de las leyes en la antigüedad, sobre todo en Roma, protegían al varón, el cual gozaba de muchos privilegios que no contaban los extranjeros, los esclavos y mucho menos las mujeres. Al tener esa oportunidad hace aproximadamente unos 4 o 5 años de visitar Roma en un curso sobre los viajes de Pablo, pude observar muy marcado cómo tenían una cultura de violencia. Al entrar a los museos, uno puede ver muros plagados de armas y pinturas de batalla, las estatuas de hombres fuertes y guerreros orgullosos de su físico. El culto al cuerpo hasta el día de hoy sigue marcado en su sociedad. El papel de la mujer pasa a ser secundario. Al nacer carecían de nombre propio, adoptando el del padre en femenino. Y muchas que no eran deseadas eran abandonadas, y si llegaban a sobrevivir, servían condenadas a la esclavitud. Cuando llegaban a la edad de 12 años, ya contraían matrimonio, y en algunos casos mucho más antes. Aún las mujeres de la casa imperial no eran la excepción. Agripina se casó alrededor de los 12 años y Octavia a los 11. La esperanza de vida era muy baja, si la llegamos a comparar, obvio, en la actualidad. Muchas de ellas solo llegaban a los 25 o 40 por mucha ventaja. Muchas mujeres morían en el parto o por trastornos físicos, y no era de extrañar que los abortos eran frecuentes en esos tiempos. Bajo las leyes romanas, nacer mujer no favorecía, y los varones podían desechar a sus hijos más si ésta era hembra.
El escritor Suetonius, en su libro Los 12 Césares, afirma que la vida del recién nacido estaba a merced del hombre, así como la esclavitud, el infanticidio. Muchos historiadores se hicieron de la vista gorda sabiendo esas referencias tan marcadas que al matar un bebé era un hecho cotidiano y aceptado. Muchos de estos bebés eran arrojados al río, puestos en vasijas y abandonados. Morían de hambre. Eran presas de aves de rapiña y otros sinsabores. Esta fue la triste realidad que muchos infantes en el mundo grecorromano sufrían, y más si este no era perfecto en forma, tamaño o salud. En muchos hogares romanos solía haber una mujer por familia. Y en efecto, así como sucedió con la esclavitud, la tortura judicial, la prostitución infantil, la pena capital por crucifixión, la llegada de Pablo a Roma marcó un antes y un después. La crueldad marcada en las estructuras sociales del mundo antiguo comenzó a verse mermada de forma paulatina por el evangelio del reino que presentó Pablo, especial en Roma. Un logro que en la memoria histórica de nuestra época ha sido dejado de lado, pero no olvidado. El resultado del impacto que se causó en Roma por la llegada del apóstol, no solo a la sociedad se hacía eco de las enseñanzas, sino que llegó a tener una influencia tan grande que llegó a la casa del emperador. Y así lo hace notar cuando escribía sus cartas a las iglesias dentro de la prisión. Pablo, como erudito, conocía el ambiente político y social que se vivía en esos tiempos. Sabía que el núcleo de la sociedad romana estaba completamente podrido y que nunca llegaría a beneficiar a la mujer si no era a través del evangelio, a través de ese evangelio de la salvación. Pablo no solo condenó el infanticidio, sino que a través de ese evangelio trajo una igualdad del hombre y la mujer. Era lo que se presentaba. Se condenaba el divorcio, el incesto, aún la infidelidad matrimonial. Cuando los fariseos llegaron a probar en su maldad a Jesús con la mujer adúltera, la ley judía marcaba que el hombre debía ser juzgado de la misma forma, y ellos solo presentaron a la mujer, así que era más que obvio que era una trampa. Pablo en sus cartas dio un ejemplo de cómo se debía de llevar a cabo el trato a la mujer. Exhortó a Timoteo de tratar a las mujeres de mayor edad como madres y a las jóvenes como hermanas mayores, con pureza de corazón. El pensamiento paulino en Gálatas expresa que no hay una diferencia entre judío y griego, esclavo o libre, varón y mujer, porque todos son uno en Cristo. En la carta a Colosenses remarcó a las mujeres a respetar a sus esposos y a los esposos a amar a las esposas y no tratarlas con dureza. En Efesios llamó a los varones a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En la primera carta a Timoteo deja claro que el ministro u obispo debía ser esposo de una sola mujer,
desmoronando por completo la poligamia que era muy popular en Roma. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, compara a la mujer como a vaso frágil. Pero algo hay que tener en claro, que fragilidad no es sinónimo de debilidad. Aun si alguien pusiera agua hirviendo en una copa de cristal, la copa de cristal es frágil, pero no es débil, porque logra aguantar altas temperaturas. Fragilidad no es sinónimo de debilidad. Y enfatizaba que a la mujer se le había dado un lugar de honor como coheredera de la gracia de la vida. Hombres, sean comprensivos con vuestras esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Hombre, ¿tú quieres que tu oración no sea estorbada? Sé comprensivo con tu esposa. El cristianismo se volvió tan impopular e incómodo en la antigua Roma por ser un peligro a sus estructuras sociales y políticas. Pero cuando el evangelio comenzó a regarse como pólvora, las mujeres de ese tiempo escuchaban a un Dios que les daba libertad y dignidad. Al escuchar que un hombre justo llamado Jesús fue a la cruz por amor a ellas, era más fácil abrazar esa fe que la de una sociedad pagana que no te ofrecía una calidad de vida digna y que reivindicara a la mujer. Aún en este tiempo se sigue debatiendo si Constantino fue o no cristiano, por obviamente las influencias políticas. Lo cierto es que cuando llegó ese tiempo, la mayor parte de Roma ya se había cristianizado. Había muchos romanos como nuevos creyentes. Y cuando Constantino se convirtió, según la historia, comenzó una reforma en las leyes de ese tiempo y se promulgó una ley por ahí del 374 que castigaba el infanticidio y se equiparaba como al de cualquier otro homicidio. Como podemos observar, la influencia del cristianismo tuvo gran impacto en la era antigua. Hoy, la mujer, debido a una sociedad con base judeocristiana, goza de muchos privilegios. Así que podemos ir desechando los nuevos movimientos que no traen ninguna clase de dignidad a la mujer, sino que la desvirtúan de su imagen y semejanza en Dios. Y podemos concluir que la mujer en la actualidad goza de muchos privilegios, gracias también a estar en una sociedad judeocristiana, con esas bases judeocristianas. Hay mayor libertad de decisión en las áreas políticas, en las áreas sociales. Se puede desempeñar hoy la mujer en muchas áreas. Pero sobre todas estas libertades que se han promulgado, la mayor libertad que puede dar una mujer dentro de su propósito es guardar la palabra. Guardar esa palabra que le ha dado dignidad, que la guarda, que la protege. Porque al final no importa cuánta seguridad nos ofrezca un gobierno, como individuos, nosotros dependemos completamente de Dios.